Hola y bienvenidos a otro episodio de Flash de Mercados. Soy Javier. Y yo soy Luis. Y estamos aquí para analizar tres de los eventos financieros más importantes que se han dado esta semana. Y como decíamos, vamos a ver esas tres claves ahora que hemos terminado este mes de agosto, cómo enfrentar el mes de septiembre, cuáles son un poco los niveles clave y también qué sucede desde el punto de vista macro, porque tenemos desde luego un final de año que no va a ser tan sencillo. Vamos a compartir pantalla como hacemos siempre. Fijaros que antes de nada siempre me gusta que seáis conscientes que nada de lo que aquí digamos pues representa al final una invitación a invertir, tener siempre presente que estamos intentando dar esas pistas, cómo movernos en este mercado, donde lo que importa es ahora mismo, como os decía, cuáles son los flujos, cuáles son esos niveles que técnicamente están poniendo freno, desde luego, a las subidas, pero también importante, la sangre no ha llegado al mercado porque los niveles clave de soporte tampoco han sido, digamos, perdidos. Así las cosas, como os digo, vamos a ver esas claves rápidamente y me gustaría pues ver un poco, fijaros, cómo estamos terminando, ¿no?, este mes de agosto. ¿Qué ha sucedido? Pues bueno, recogida de beneficios muy suaves, porque estamos hablando de una media del 5% para el S&P. Fijaros un poco, ¿no?, pues por partidas, pues ¿qué ha sucedido? Pues que solamente el cash, la liquidez, es lo que ha seguido rentando. Por eso decía yo que la renta fija, aunque sea en el corto plazo de momento, mientras vemos esas duraciones más largas, ¿qué sucede con los tipos? Pues sigue siendo uno de los activos donde podemos tener, desde luego, pues parte de nuestra liquidez. Hablamos al final de 3 meses, 12 meses como mucho. Yo creo que ahí los tipos ya están en su nivel de equilibrio. En el largo plazo es donde tenemos pues más dudas y por eso se dice que todavía, pues ojo con el largo plazo, con duraciones largas, porque si tenemos ajuste hacia arriba de los tipos de interés, obviamente esas posiciones pierden valor. Así las cosas, pues aquí lo veis, ¿no? Realmente lo que más ha caído, pues tal vez sean los mercados emergentes. Vemos también, pues como por ejemplo la parte de small caps, ¿no?, que decíamos que iban a ser o que podían tener cierto recorrido, también se han quedado ahí y eso pues al final pues tenemos que tenerlo pues presente. También es verdad que si vamos un poco pues más en detalle y sobre todo nos centramos en Estados Unidos como mercado director, pues fijaros que a nivel anual y pese a este primer mes digamos, a este último mes de agosto pues más complicado, estamos viendo pues que a nivel de equities pues tanto Estados Unidos large cap, es decir que podíamos hablar de un S&P, estamos con 17% de rentabilidad. Si nos vamos incluso pues a la parte de emergentes, sigue estando en positivo, no tanto porque estamos hablando de un 2,5% en el año, pero bueno, pero realmente pues la renta variable sigue teniendo fuerza. Fijaros sin embargo que si nos vamos por ejemplo a rates, estamos todavía en anual pues en datos pues muy planos, ligeramente negativos, y si nos vamos a renta fija, que por eso os decía del peligro de estar en duraciones largas, fijaros cómo más o menos el comportamiento es dispar, pero un poco la deuda soberana global cae un 1,8, es decir, otro año negativo, ¿no?, además del año 2022. ¿Por qué? Por ese tensionamiento de los tipos que a largo plazo aún no tenemos claro dónde va a estar ese nivel de equilibrio. Si bien es verdad que esa curva sigue invertida porque el corto plazo está más alto que el largo plazo, lo que estamos viendo ahora son tensiones en ese largo plazo y de ahí un poco esas dudas. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues bueno, pues tras este mes de agosto y para terminar y antes de ver esos niveles clave, pues yo creo que tenemos que seguir teniendo muy presente que el actual entorno económico sigue siendo complejo. Otra vez esa narrativa, tipos de interés, inflación, crecimiento económico, recesión sí, no, 2023 parece que no, pero 2024 muchos analistas apuestan que sí que tendremos ahí una recesión. Pues bueno, a mí me parece interesante, ¿no?, pues este gráfico que mide el nivel de ahorro en Estados Unidos, lo podemos extrapolar a Europa, a España incluso, ¿no?, donde fijaros que después, antes del COVID, o sea, estábamos en niveles, pues, de 1,4 pues ahora mismo trillones, ¿no?, o sea, billones europeos de ahorro en Estados Unidos, las familias, ahí se disparó, en el COVID obviamente tuvimos esos incrementos, pero fijaros que después, ¿no?, tras esos procesos de estímulo monetario, lo que hemos tenido es una caída importante de ese
ahorro. Eso preocupa, ¿por qué? Pues porque el ahorro no deja de ser la principal variable de incremento, ¿no?, del consumo. Si yo tengo ahorrado, yo puedo gastar más, luego entonces se genera todo ese círculo vicioso. Pero si ahora de repente el ahorro cae, estamos tirando del crédito y el crédito se ha endurecido, luego entonces la renta disponible para gastar, para estimular, para los beneficios económicos de las empresas, para el crecimiento económico, pues es donde está un poco pues en entredicho. Con lo cual, quedaros con eso porque vamos a hablar mucho en esta última parte de 2023 sobre ese ahorro, ese impacto en el consumo, ese impacto en el crecimiento y, como os decía, vamos a los niveles clave. Fijaros, el S&P, a ver, el mercado sigue siendo alcista, ese cambio que vimos desde octubre del 2022 sigue vigente, es normal tener idas y vueltas, es normal corregir un 5% en agosto, mientras no se pierdan los niveles de referencia que son muy importantes. Yo lo sigo dejando en esa zona de mínimos que vimos aquí, los 4.300 si queréis. Mientras estemos por encima del 4.300, el mercado de momento pues puede incluso llevar a una consolidación en esa zona 4.3, 4.6 y ahí se está moviendo. Fijaros que estamos, ¿no?, pues viendo como esa referencia, esos máximos, ¿no?, que se vieron pues antes, digamos, de toda la corrección de 2022, es un poco el nivel objetivo, 4.600, 4.700 si queréis, ¿no?, la zona de máximos históricos. Mientras tanto, pues bueno, pues precaución, aprovechar para rebalancear, bajar riesgo en esos títulos que más suben, ¿no?, y buscar un poco ese posicionamiento. Si nos vamos al IBEX 35 en España, pues fijaros, tenemos algo también muy similar, aunque es verdad que de momento ese canal se está extendiendo, un canal de consolidación pues con un rango que es verdad que se va pues cada vez cerrando más. Fijaros la zona de soporte 4.200, 4.250 como primera, perdón, 9.250, 9.200 como zona de soporte. Si se perdiera, yo creo que la clave está en los 9.080, incluso los 9.000. O sea, mientras estemos en el IBEX por encima de los 9.000 puntos, para mí el mercado sigue siendo alcista y hay que estar. Si esa referencia se rompiese, es cuando vienen un poco los problemas. Por arriba, pues la zona 9.750. Si la superásemos directamente a los 10.000. Para terminar, fijaros en Bitcoin, ida y vuelta, porque habíamos tenido, aquí en el gráfico, a ver si os lo pongo, que se vea un poquito mejor, pero hemos tenido pues que esa noticia, ¿no?, de cómo Grayscale pues le gana la partida a la SEC y parece que sí que va a poder convertir a un ETF pues un poco todo ese trust, todo ese vehículo que ellos tienen, hizo que de la zona de los 25.800, 26.000 nos fuéramos casi a los 28, pero ahora estamos otra vez en la zona de los 26. Eso indica dos cosas. Primero, compra con el rumor y vende con la noticia que se cumple. Y segundo, que tal vez la fuerza ahora mismo que muchos pensamos, sigo pensando que este es un momento para hacer un dólar cost average si entiendes Bitcoin, si ves un poco la idea, ¿no? Tenemos el halving el año que viene, tenemos esos ETFs spot en Fidelity y demás, ¿no? En BlackRock, perdón, que sin duda alguna pues van a hacer que entrase o que entre nuevo volumen, nuevos flujos, pero de momento lo que hay que hacer es respetar y mantener las zonas clave. Mientras no se pierdan los 25.000, esa idea sigue siendo válida. Si se perdiesen, ahí es donde entonces entramos en ciertos problemas. Fijaros que la directriz principal pasaba por la zona de los 27.000. En este repunte que hemos visto a final de agosto se ha ido a buscarlo, pero no ha podido con él. Otra vez vemos todo ese apalancamiento, esas posiciones alcistas y bajistas. Aquí ha perdido todo el mundo, ¿no? Porque pues, que ahora mismo no es un momento para estar apalancado, pero yo creo que esa referencia de 25.000 es la clave. Mientras se mantenga por encima, dólar cost average, tener ideas claras y buscar objetivos, ¿no? Mientras, si esa zona se perdiese de los 25.000, aquí ojo porque la caída puede ser 23.500, incluso 21.000. Pero yo me apuro más a pensar que podemos pasar a un mercado lateral mientras esas noticias fluyen. Es verdad que si tenemos una caída fuerte en renta variable, por un tema de correlación que todavía sigue siendo ciertamente elevada, podemos ver que eso se traslade también al S&P. De momento al S&P y consecuentemente a Bitcoin. De momento seguimos siendo positivos. En ese entorno pensamos que los niveles clave se han mantenido, tampoco se han superado las resistencias, con lo cual consolidación alcista, un mes de agosto pues que es normal que se corrija un 5% y que de ahora en adelante pues muy atentos a esas narrativas y sobre todo fijaros en los flujos, fijaros que al final pues oye, cuando veamos que el dinero empieza a salir o que deja de entrar,
y se perforan niveles de soporte, los que hemos mencionado, pues oye, tal vez hay que empezar a soltar cierto, buscar un poco de cash. El cash paga, fijaros, 5% corto plazo en dólares, ¿por qué no? Y buscar de momento pues nuevos puntos de entrada. Como siempre decimos, diversificar, entender bien el proceso y buscar siempre ese largo plazo, porque es cuando verdaderamente se gana dinero. Hasta la próxima.